Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Estamos aquí en este webinar, pues para platicar sobre un tema que a mí me parece muy importante en la vida cotidiana, en el trabajo, y por supuesto que es muy importante para quienes trabajan en alguna profesión tipo psicoterapia, orientación, acompañamiento, tanatología, coaching, ¿no? Recursos humanos, porque el asunto tiene que ver pues con poder comprender bien las vivencias de otras personas. Y eso pues no es sencillo. A veces la dificultad estriba desde no tenemos muy claro qué es eso y mucho menos el poder saber cómo lo hacemos. Y bueno, aquí voy a presentarles una propuesta, un modo de entender esta cuestión de la comprensión de las vivencias de otra persona escuchando desde el cuerpo vivido. Para irnos adentrando en esta temática y que no se nos quede así como nada más a nivel muy teórico conceptual, te invito a que te detengas un momentito a ver si identificas una ocasión reciente en la que hayas escuchado a otra persona y que consideres que la comprendiste empáticamente. Puede ser una amiga, un amigo, un familiar, una persona que atiendes en el trabajo, no importa quién haya sido. Lo que nos importa más es que haya sido una conversación en la que tú consideres que la comprendiste empáticamente. Y entonces, en la medida en que puedas identificar esta situación, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué señales tienes de que efectivamente la comprendiste empáticamente? Hola, estamos aquí en Triunfo. ¿Qué señales tienes en ti y qué señales tienes en la otra Ya persona? en unos 5 minutos. O ya hace rato. A ver, por ahí estoy oyendo algunos sonidos. No sé si alguien tenga abierto su micrófono. Le pediría si me hace favor de cerrarlo para que no tener interferencia de esos sonidos. Gracias. Y entonces les decía, bueno, pregúntate qué señales tienes de que realmente entendiste a la otra persona empáticamente. ¿Qué señales que no te sentí y qué señales en la otra persona? Porque uno puede decir fácilmente, claro, la entendí empáticamente, toda la empatía ahí estuvo en juego. Pero aquí queremos verificar un poquito y por eso te pregunto, bueno, ¿qué señales tienes? Y la tercera pregunta que te invito a formular es, a partir de tu experiencia, cuando tú puedes escuchar empáticamente a alguien o cuando tú te sientes realmente escuchada y comprendida, ¿cómo le puedes decir a un familiar, a un colega, a un amigo sobre cómo ser empática al escuchar a otra persona? ¿Qué le podrías decir? ¿Cómo se lo podrías describir? Entonces vamos avanzando entonces en nuestra conversación. Empatía. Empatía en la actualidad es una palabra muy dicha, muy utilizada. La oímos por montones de lados, en distintos ámbitos. Y la cuestión es que es un término que tiene muchos significados. Y que entonces, de tanto usarla, nos vemos ahora en la necesidad de cuando alguien habla de empatía, pues lo primero que yo necesito es preguntarle, bueno, ¿y a qué le estás llamando empatía? Porque si no lo verifico, puedo creer que porque usamos la misma palabra, estamos entendiendo lo mismo y luego resulta que no. Y nada más como para dar un ejemplito de esta situación así tan diversa, y hoy en la mañana que me metía un poco al internet a buscar esto, me ratificaba esta apreciación de que hay esta diversidad enorme de modos de entender lo que es la empatía.
Una manera muy común y rápida de hablar de la empatía es decir, ponerse en los zapatos de otra persona. Y oímos la expresión, ponerse en los zapatos de otra persona y uno piensa, oh, claro, sí, ya, pues yo entendí, claro, se trata de ponerme en los zapatos de otra persona. En alguna ocasión, un poco para explorar si realmente esto que decimos de ponerse en los zapatos de otra persona es tan rápidamente comprendido y rápidamente asimilado, les propuse a unas personas con las que estábamos trabajando en un taller que se quitaran sus zapatos y que los pusieran en el centro del grupo. Y luego les invité a que se pusieran en los zapatos de otra persona, ¿no? Y ya desde la invitación yo veía las expresiones de las caras y es como que, ¿qué? ¿No? Total, algunos más rápido, otros se la pensaron más para ponerse en los zapatos de la otra persona. Y después comentamos cómo había sido su vivencia de andar caminando en los zapatos de otra persona, ¿verdad? Y bueno, había algunos que los zapatos le quedaban grandes, a otros les quedaban chicos, ni siquiera podían entrar todo el pie. O había quienes se preocupaban porque quién se había puesto sus zapatos y si no se los iba a maltratar y quién sabe cuánta cosa más. Entonces, bueno, creo que con esta actividad nos quedó claro de que esto de ponerse en los zapatos de otra persona no es algo por lo menos tan sencillo, tan rápido y tan inocuo. Y que además suscita un montón de sentimientos alrededor de esto. Pero bueno, vamos a decir, esa es una manera como entendemos lo que es la empatía. Luego me fui al diccionario de la Real Academia Española. Y una de las definiciones que da de empatía dice, es un sentimiento de identificación con algo o alguien. Y resalto aquí esta cuestión de identificación. Voy a volver después a comentar un poquito más esto, ¿no? Pero ya empiezan a aparecer una diferencia. Una tercera manera de entender la empatía es la capacidad de inferir cómo piensa y siente una persona en determinada situación. Entonces, fíjense, aquí ya en uno se trata de identificarse, acá se trata de inferir. Y en la cuarta dice capacidad de entender las experiencias y las emociones de otra persona, incluyendo aspectos cognitivos y conductuales. Pero entender en el sentido que se proponen estas definiciones es como cuando alguien observa las cosas desde afuera. Se fija qué ocurre y entonces, creo que lo que está pasando y se propone, digamos, una descripción y una explicación y se creo que ya entendí de qué se trata. Entonces es otra acción distinta. Y en la quinta descripción de empatía que les muestro aquí, dice que empatía se trata de comprender a otra persona en su sentir, pensar, actuar y significar como si fuera esa otra persona, es decir, desde la perspectiva de la otra persona. Entonces, fíjese, aquí ya estamos hablando de dos aspectos diferentes también a los anteriores. Aquí no se trata solo de entender, que tendría una connotación de algo más cognitivo. Se trata de comprender, y cuando hablamos, por lo menos en el ámbito de la filosofía fenomenológica, de algunas propuestas psicoterapéuticas, comprender implica captar de una manera más intuitiva, no razonada, el sentir, pensar, actuar y el significar de la otra persona. Y hacerlo precisamente como si yo fuera esa otra persona. Es decir, ponerme desde la perspectiva de la otra persona, ¿verdad? Pero este como si es fundamental. Porque fíjense, en la definición 4, ahí parece que yo me pongo en una ubicación de observador desde fuera. Y en la definición 2,
parece que entonces yo me confundo con la otra persona porque me identifico. Y entonces me siento igualito que la otra persona. Y de repente ya no sé si esto que yo siento soy yo o es la otra persona. Cuando pierdo esta diferenciación, entonces estamos hablando de identificación. Pero entonces, si tenemos aquí 5 maneras distintas, y hay más, por supuesto, de entender la empatía, creo que quedará más claro por qué te decía hace un rato de que si hablamos de empatía, nos conviene ponernos de acuerdo en qué sentido lo estamos refiriendo, ¿no? Así que déjame proponerte una manera de entender la empatía. Y aquí está mi propuesta, una propuesta que he tomado, por supuesto, basado en numerosos escritores y autores del campo, sobre todo de la filosofía, de la psicología y de la psicoterapia. Entonces te diría, empatía es una manera de estar con otra persona. Y que uno de los rasgos primordiales de esta manera de estar con otra persona es que estoy realmente presente. Estoy ahí con ella. Y no nada más de cuerpo presente o de bulto, porque puedo estar ahí como que estoy, pero en realidad en mi mente estoy divagando, estoy pensando en otras cosas, me estoy acordando de mis pendientes, de los problemas que tengo que resolver, y realmente no estoy ahí presente con la otra persona. Estar presente me implica dejarme sentir todo lo que yo siento. Y aquí, lo que siento en mi cuerpo y lo que siento en como sensaciones y lo que siento en mis sentimientos y en mis emociones. Y al mismo tiempo, estar abierto a poder sentir la vivencia, el vivenciar de la otra persona. Hablo de aquí de vivencia y vivenciar porque puedo ver la analogía, es como, la vivencia es como cuando detengo la película y veo nada más una toma, ¿no? Pero está la película detenida. Pero en realidad el vivenciar es esa película en movimiento. Y esta empatía de la que hablo implica estar abierto a estar moviéndome, sintiendo este movimiento del vivenciar de la otra persona. Estar abierto también para captar sus significados corporalmente sentidos. Y me parece que este es quizá uno de los rubros que con frecuencia es más novedoso cuando abordamos la empatía desde esta perspectiva, ¿no? Porque, ¿qué es eso de los significados corporalmente sentidos, no? Usualmente, cuando hablamos de significados, creo que lo más frecuente es referirlos como a los significados semánticos o a los significados lógicos. Y aquí la propuesta es que con todo nuestro cuerpo, nosotros captamos, sentimos la situación, las circunstancias en donde estamos, y según cómo captemos esas circunstancias, todo nuestro cuerpo se tensa o se relaja, por ejemplo. Si corporalmente captamos que las circunstancias en las que estamos pueden ser peligrosas de alguna manera, pues nuestro cuerpo se pone en alerta. Si sentimos que esas circunstancias son completamente seguras, amigables, pues nos podemos entonces relajar. Pero esto no pasa, muchísimas veces no pasa por un proceso consciente y conceptual, sino que se inicia en nuestro cuerpo y desde ahí orientamos nuestro comportamiento. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, al manejar. Si yo cuando voy manejando con mucho tráfico, entro a una glorieta, tuviera que pensar y fijarme en todos y cada uno de los detalles de las circunstancias, probablemente no podría coordinarme adecuadamente para salir bien librado.
Afortunadamente yo puedo captar con mi cuerpo organismo toda la complejidad de la situación y desde ahí puedo orientarme para ir manejando. Por supuesto que requiere ya el haber desarrollado algunas habilidades, tener algunas nociones de las reglas de tránsito y todas esas cosas. Pero al final de cuentas, es como diríamos, no puedes aprender a nadar solo por leerte libros sobre el nado o ver videos sobre el nado. Tienes que meterte al agua. Y es estando en el agua donde desde tu cuerpo vas captando cómo tienes que moverte, cómo tienes que ir sincronizando los movimientos para poder flotar. Entonces, por ahí va esto de captar los significados corporalmente sentidos. Y adicionalmente, esta manera de empatía implica abrirse a reconocer los sentimientos y las emociones de la otra persona y captar los significados emocionales, cognitivos y valorados. Reconocer, captar que la persona se siente asustada, temerosa, indecisa, vulnerable, enojada o alegre, fuerte, decidida, y captar en relación con qué se siente así. ¿Con qué significados, no solamente de los corporalmente sentidos de los que hablábamos un poquito antes, sino también con qué otros significados emocionales, cognitivos y valorales está vivenciando esa circunstancia, ¿no? Si alguien me dice algo que no me gusta, mi respuesta emocional ante eso en parte va a depender de mi relación con esa persona. Si es mi amistad, si es una amistad cercana, si no la conozco, si es un compañero o compañera de trabajo, todo eso cuenta para que cambie el significado emocional, el significado valoral que le doy a una expresión de la otra persona. Y fíjense cómo cuando platicamos con alguien, de repente nos sentimos mal y la otra persona, tal vez con la mejor de las intenciones, para ayudarnos a sentirnos bien, igual nos dice antes de realmente escuchar y entender, nos dice, no te preocupes, no es tan importante, mira, deja que se te resbale, no le hagas caso, tómalo de quien lo dijo, una serie de comentarios que si bien tienden a ayudarnos a que nos sintamos mejor, creo que al final de cuentas a cada uno nos deja con esta sensación de esta persona no me comprendió. Esta persona no captó realmente la complejidad de significados, emociones, ideas, valores que estaban ahí en relación con esto que le platiqué. Por eso es importante incluir esto de todo esto lo hacemos desde la perspectiva de la otra persona. Porque también suele suceder que de repente voy escuchando a la otra persona, voy recibiendo sus expresiones y entonces yo digo, sí, ya he pasado por eso. Sí, claro, como esa vez que a mí me sucedió tal y tal, ¿no? Y entonces cuando yo asumo que lo que la persona me está relatando y que lo que la persona vivenció en esas circunstancias a las que se refiere primero es parecido a lo que yo viví, pero me descuido y al rato estoy pensando que es igual a lo que yo viví. Y entonces, en lugar de verlo desde la perspectiva de la otra persona, ya lo veo desde mi propia perspectiva. Y desde ahí, por supuesto que no estaría yo comprendiendo a la persona, por lo menos no con este tipo de empatía. Por eso ayuda entonces también el poder hacerlo sin juicios y diría también sin sugerencias, sin consejos, sino mantenerme en esta cuestión de comprender y en todo caso expresar mi comprensión de lo que voy captando. Esta expresión de la comprensión de lo que voy captando es muy importante
por lo menos de dos maneras. Una, porque para quien me está compartiendo algo importante, sentirse comprendido y escuchar mi comprensión es valioso. Y segunda, porque es una manera como yo puedo verificar si realmente voy entendiendo a la persona o ya me fui por otro lado. Y si no la estoy entendiendo bien, bueno, pues puedo rectificar, precisar, recibiendo los nuevos comentarios o expresiones que haga la persona. Esta manera de estar con la otra persona involucra prestar atención al cuerpo vivido. Fíjate, te invito a que observes un momentito cada una de estas fotografías, de una en una. Y al irla observando, fíjate cómo se siente tu cuerpo por dentro. Date unos segunditos con cada fotografía. Y nota qué sensaciones van apareciendo en tu cuerpo al ver cada una de estas fotos. Fíjate si te quedas viendo la foto y tu atención está solo en la foto y en lo que siente en tu cuerpo, o si de repente ya aparecen por ahí descripciones pensadas, explicaciones, recuerdos, porque esos pueden ser en este momento estorbos para captar de una manera más inmediata y directa cómo se siente, por ejemplo, cada una de estas personas que está en estas fotografías. Prestar atención al cuerpo vivido quiere decir prestar atención a nuestra corporalidad atendida desde adentro. Finalmente, la vida la vivimos en nuestro cuerpo. Y es curioso porque muchas veces nos olvidamos que somos seres encarnados. Y de repente creemos que lo pensado, ¿no? Y las palabras es como lo importante. Y como que eso pudiera existir sin el cuerpo. Y cuando en nuestra cultura le damos tanta importancia a lo racional, a lo lógico, igual parece que nos vamos olvidando de este cuerpo vivido. Y cuando tenemos al cuerpo parece que solo lo vemos como un cuerpo máquina que se puede medir, pesar, con una serie de procesos físico-químicos, eléctricos. Pero el cuerpo vivido, el cuerpo que siente con significado cada una de las circunstancias en las que nos encontramos, ese cuerpo es pocas veces atendido o reconocido. Por eso aquí está puesto también, pues, como esta invitación a recuperar la atención al cuerpo vivido. Que finalmente atendernos desde ahí es también otro modo de escucharnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué nos puede ayudar a desarrollar las actitudes, habilidades necesarias para poder prestar mejor atención a nuestro cuerpo vivido? Bueno, ciertamente el aprender a hacerlo requiere una práctica. Y es curioso para mí porque creo que es una práctica que en un principio lo que más tiene que atender para transformar son una serie de problemas, dificultades y barreras que ya traemos aprendidas y muy bien aprendidas.
nos viene la idea de que para qué, cuál es el sentido, cómo lo explico, de qué me va a servir. Entonces, todos estos diálogos internos, estos pensamientos que se empiezan a generar, ya se van constituyendo como una barrera. Y es curioso cómo muchas veces también pensamos que hacernos caso, atendernos a nosotros mismos, quiere decir ponernos a escuchar estos diálogos internos. Bueno, esa es una modalidad, pero me parece que hay otra modalidad mucho más rica y creativa, y que es la de escucharnos desde nuestro cuerpo vivido. Y para ello entonces requerimos estar en silencio interior, ¿no? Y hay personas que de repente me han dicho, no, ¿cómo es eso de estar en silencio interior? Es que no es posible, ¿no? O me asusta, me siento incómoda, yo necesito estar siempre pensando en algo, diciéndome algo, ¿no? Y claro que luego también encontramos las personas que dicen, es que acabo agotada. Es terrible eso de estar pensando todo el tiempo. Luego ni puedo descansar, porque a veces hasta cuando estoy dormido parece que mis pensamientos siguieran ahí moviéndose, inquietándome, dificultándome el descanso. Y pues vamos viendo la posibilidad de que puedas aprender a estar en silencio interior, sin diálogos, sin palabras. Esto como, además de que en sí mismo nos va a reconfortar, a relajar, a poner en paz, nos va a permitir también escucharnos mejor desde el sentir todas las sensaciones y sentimientos que lleguen. Si yo estoy solo, pues puedo darme la oportunidad de ver cómo me siento ahora, por ejemplo. Y la pregunta me la hago no para que vengan todos mis pensamientos a responderla. Ah, mira, estás cansado, haz que mira, estás muy bien. No, que mira, no. Silencio. ¿Cómo me siento ahora? Y pongo mi atención en mi cuerpo por dentro. Y ahí empiezo a descubrir. Hay tensión en mis hombros. Hay tensión en esta parte de aquí del centro del cuerpo. Mis pies los siento relajados. Y en la medida en que yo voy atendiendo a esas sensaciones, las sensaciones también pueden ir cambiando. Y muchas veces ese cambio va a ser en dirección de sentirse mejor. Entonces, si además yo quiero aprender a escuchar a otra persona desde sus vivencias, pues yo necesito aprender a escucharme a mí mismo primero en mis sensaciones y sentimientos, para aprender a estar bien, a recibirlos, a acogerlos, a dejarlos estar, aunque de momento se sientan mal. Pero en la medida en que los identifico, los recibo y les pongo atención, lo interesante es que se empiezan a transformar y a mover en dirección del bienestar. Y para yo poder escuchar a la otra persona y recibirla con sus sentires, necesito sentirme yo suficientemente cómodo de dejarme sentir lo que yo siento. Y entonces sí, puedo recibir y acompañarla sin hacer juicios ni buscar explicaciones, pero también pudiendo diferenciarlos. Porque efectivamente uno de los riesgos que puede ocurrir aquí, cuando yo escucho a la otra persona, es que tomo todo lo que siente, lo empiezo a sentir yo y no lo distingo, que eso es algo de la otra persona, y acabo yo con la carga, con la tristeza o con el coraje de la otra persona y no entiendo qué me pasa.
Por eso a veces es difícil también escuchar. Me he fijado como en algunas situaciones de duelo, por ejemplo, que va una persona a acompañar a alguien que ha perdido un familiar cercano, pues es menos difícil dar un abrazo rápido y decirle, lo siento mucho, ya está en paz, por fin descansó, alguna expresión de esas. Es más difícil sentarse junto a la persona en silencio y de veras dejarse sentir y acompañar a la persona en lo que está sintiendo. Y al mismo tiempo yo digo, creo que como seres humanos tenemos la necesidad de ser escuchados de esta manera. Y que muchos de nosotros nos hemos sentido frustrados muchas veces porque desde pequeños, desde pequeñas, cuando nos acercábamos a alguien para expresarle cómo nos sentíamos, fuera muy tristes o fuera muy contentos, pero sentíamos que no nos escuchaban, que no nos comprendían, la frustración es grande y finalmente uno se siente solo, incomprendido. Y eso nos va dejando lastimados. Y la necesidad de ser atendidos y escuchados de esta manera, me parece siempre está ahí, aunque estemos ya grandes, aunque seamos adultos, ¿no? Aunque estemos en la tercera edad como yo. De todos modos, está ahí, ¿no? Esta necesidad de ser comprendidos, acompañados, sin juicios, sin explicaciones. Por eso me parece que esto es como un modo de estar muy valioso que nos conviene aprender a desarrollar. En la dirección de esta práctica de la que he estado hablando, en un aspecto, bueno, he diseñado, digamos, basándome en numerosas fuentes, actividades que les he llamado actividades pretexto. ¿Y por qué les llamo actividades pretexto? Porque son actividades que yo les propongo y yo sé que cada persona que la haga en cada momento la va a escuchar, la va a comprender y la va a utilizar como pueda hacerlo en ese momento. Y que las mismas instrucciones que pueden encontrar ahí en los videos de YouTube van a ser entendidas, seguidas de maneras distintas por diferentes personas. Entonces yo no tengo la expectativa de que todo el mundo haga estas actividades y va a encontrar lo mismo y les va a resultar de la misma manera. Más bien yo diría, yo estoy seguro que cada persona las va a entender de un modo muy particular y les va a sacar el provecho de una manera también muy personal. Aquí puse solamente dos como ejemplo. Hay más y bueno, te invito a consultar ahí mi canal de YouTube, ¿no? Y también, si te interesa profundizar y desarrollar más estas habilidades y actitudes, bueno, pues otra opción es aprende más certificándote como instructora facilitadora de focusing. Que focusing lo que hace es precisamente ayudarnos a entender estos procesos de cómo ir haciendo el silencio interior, cómo ponernos en contacto con nuestro cuerpo vivido desde dentro, cómo entrar en contacto y cómo captar las vivencias de la otra persona desde su corporalidad y cómo ayudarnos a expresarnos con precisión desde esa corporalidad vivida. Porque lo que nos ha mostrado la investigación es que cuando nos podemos expresar con precisión desde esas vivencias corporales, los sentires corporales cambian. Y entonces lo importante no es solo que cambien, sino que además generamos un proceso de movimiento.
Diríamos que desde esta perspectiva hay problemas en las relaciones humanas, en el bienestar socioemocional, que los podemos describir como aspectos de un proceso que está detenido. Y que entonces lo que buscamos es generar que ese proceso pueda reanudar su movimiento y mantenerse en movimiento. Porque desde nuestra corporalidad vivida, sabemos cómo vivir de la mejor manera posible en las circunstancias en las que estamos. Si no nos hacemos caso, si no nos escuchamos, pues entonces lo que ocurre es que, digamos, nos estamos atendiendo a medias. Y bueno, luego, en parte por eso a veces es que no nos sentimos satisfechos. No nos sentimos bien con lo que hicimos, con lo que dijimos, porque digamos que nos hicimos caso solo a medias. Y hay algo ahí que no tomamos en cuenta y que después nos reclama. Y dice, oye, yo aquí estaba también, ¿por qué no me tomaste en cuenta, no? Entonces, en resumen, desde esta comprensión de la empatía, la entiendo como un modo de ser y estar con otra persona para comprenderla desde sus vivencias. Y esto implica captar y entender su cuerpo vivido, sentirla también desde mi propio cuerpo vivido. Es decir, es muy común cuando trabajo, por ejemplo, como psicoterapeuta y estoy acompañando a una persona, pues de repente empiezo a sentir cómo se me aprieta el estómago y empiezo a sentir enojo en relación con algo. Y un momentito después la persona me dice, es que esto que pasó, estoy muy enojado, muy enojada por tal y cual y cual. Bueno, esa expresión de la persona me permite ir confirmando que esto que yo voy sintiendo va sintonizado con la vivencia de la persona. Lo importante aquí, insisto, es que pueda mantener mi diferenciación, que pueda tener claro que esto que siento aquí en medio del pecho o en el estómago, esa tensión tiene que ver con la tensión que la otra persona está sintiendo. No es algo que yo sienta. Pero al ponerme en la actitud de empatía, digamos, me permito sentir lo que ella siente para comprenderla. Y entonces, eso también me ayuda a expresarle mi comprensión. Alguna vez a una persona estaba platicando lo bien que le había pasado en una fiesta a la que había ido. Y mientras yo más la iba escuchando, me iba sintiendo cada vez más triste. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Porque ella me está hablando de lo bien que la pasó y me voy sintiendo más triste. ¿Será que también hubo algo ahí desde la que ella se sintió triste? Y entonces en algún momento que me pareció oportuno le dije, y además de haber disfrutado mucho de la fiesta y sentirte muy bien y lo contenta que estuviste, ¿hubo algo más que también hubiera sentido? Se quedó en silencio y entonces me animé a decir, tal vez te sentiste un poco triste. Y después de un momento ya se le salieron las lágrimas. Y me dice, sí, porque yo esperaba encontrar ahí a una persona que hacía mucho tiempo que no veo, y no fue, y entonces me sentí muy triste y muy frustrada. Esta posibilidad de captar este sentir de la persona, que está más allá de lo explícito, de las palabras, de lo dicho, viene justamente porque puedo estar conectado con el experienciar, con la vivencia de la otra persona desde mi corporalidad. Por supuesto, no le doy por un hecho, puedo equivocarme en lo que capte. Entonces, por eso se lo propongo para que ella me corrobore, verifique o me diga, no, no, para nada.
Y entonces ya puedo saber, ¿no? Si realmente estaba en sintonía con ella o no. Bueno, te menciono esta bibliografía, por supuesto que la bibliografía es muy amplia, pero igual, a partir de esto que ya hemos conversado, pues creo que quedará claro que la bibliografía que te vas a encontrar, pues va a estar con diferentes enfoques. Pero tres textos que hablan desde esta perspectiva, desde la que yo te he platicado, esto de la comprensión, de la empatía desde la vivencia del otro, pues los tienes aquí. Uno es un texto de Tomeo Barceló, un colega español, ¿no? Otro es un texto mío donde te comparto, digamos, un modo de desarrollar la empatía a través de esta conciencia corporal. Entonces propongo como varias etapas, un conjunto de actividades, ¿no? Que te van a ir dando como un camino a seguir. Y desde luego este texto de Carl Rogers, si no estás familiarizado con esto, bueno, Carl Rogers fue un psicoterapeuta norteamericano de mucho renombre, ¿no? Iniciador de lo que en psicología, psicoterapia se conoce como el enfoque centrado en la persona. Y este es su último texto que él alcanzó a escribir sobre la empatía. Y dice, empático, un modo de ser poco apreciado. Y Rogers fue quizá uno de los mayores impulsores en la década de los 50, 60, 70 sobre la importancia de la empatía en los procesos de cambio y transformación personal. Por eso es que este texto me parece riquísimo, ¿sí? Y bueno, si tienes la oportunidad, que lo puedas ahí consultar. Y bueno, pues finalmente gracias por tu atención. Por ahí encontrarás correo donde te puedes comunicar con nosotros, la página, el sitio web, donde también vas a encontrar más información, recursos como las actividades para hacer la práctica que mencioné hace un rato, una diversidad de textos también que te pueden ser de interés. E invitarte, por supuesto, a que nos sigas en Facebook, Focus in México, o en mi canal de YouTube, Dr. Salvador Moreno López. Bueno, pues con esto damos por terminado nuestro webinar de hoy. Voy a terminar la grabación y podemos darnos unos minutitos para platicar o si tienes preguntas sobre esto que les he estado presentando. Pero por lo pronto, bueno, hasta aquí termina la grabación.